naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. La ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Le habían recibido con tanto gozo, pero después hubo un profundo desprecio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. Bienvenido a esta transmisión, es un gusto que nos acompañes en esta transmisión y en este tiempo que vamos a alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Y estamos con un corazón dispuesto, pero antes que nada yo te voy a pedir que me acompañes en la escritura, en el Evangelio de Lucas, versículos 5 y 6 del capítulo 24, dice así: Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Señor Jesús, gracias. Gracias porque has hecho en la cruz el sacrificio que ahora nos permite estar delante de tu trono, pero además reconocer que tú no eres un Dios muerto, sino que eres un Dios vivo. Tú estás vivo, Señor. La palabra dice: yo sé que mi Redentor vive. De la misma manera, Señor, hoy nosotros podemos decir que sabemos que tú estás vivo, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, y estás vivo por los siglos, Señor. Gracias. En esta mañana recibe esta adoración, Señor. Recibe los cantos de tu pueblo en este tiempo, Señor. Que suban a tu trono como los regalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Somos puestos en ti.
ese mismo poder que te levantó de entre los muertos, hoy nos levanta a nosotros. Por eso cantamos que tú estás vivo. Vamos a repetir esta parte. La tumba vacía. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Señor, no hay ningún nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo tú, Señor Jesús, eres aquel que se subió a la cruz para pagar a precio de sangre por nosotros. Pero tú dejaste esa tumba vacía, Señor. Y te damos gracias, Señor. Por eso en esta mañana
fuiste voluntariamente y entregaste tu vida para el rescate de muchos. Tú lo dijiste claramente: yo doy mi vida, nadie me la arrebata, porque tenías el poder para darla y para tomarla de nuevo. Señor, tú te levantaste y ahora nos has dado vida juntamente contigo, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso
donde estás, en tu casa. Dile, Señor, quiero exaltarte por siempre a ti. Que lo que estamos recordando hoy, que es el día de que Él se levantó de los muertos, que Él resucitó, sea algo que tú y yo llevemos cada día en nuestra vida. Que no paremos de decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por todo ese sacrificio, Señor, que hiciste por amor a mí. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre eres digno, vivo estás, vivo estás. Señor Jesús, recibe la adoración de tu pueblo. Nosotros te amamos, Señor, pero hemos aprendido a amarte porque tú nos amaste primero, porque tú demostraste tu amor en esa cruz del Calvario, porque a ti no te importó entregar tu vida con tal de rescatarnos a cada uno de nosotros. Porque cuando te estaban clavando esas manos y esos pies, tú estabas pensando en cada uno de nosotros. Y por ese amor culminaste tu obra. Y una vez ahí, tú dijiste, culminado es. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú fuiste el que hizo la obra. Y hoy podemos disfrutar de tu amor, de tu presencia, de tu perdón, solo por ti, porque tu gracia nos alcanzó. Gracias, nuestro Señor Jesús. En tu nombre te damos. Amén. Amén. También quisiera recordarte que en este momento vamos a pasar en tu pantalla toda la información que tú requieres para seguir aportando tus diezmos, ofrendas y donativos. Recuerda que la palabra nos enseña que Dios ama al dador alegre. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. ¿Qué le parece si oramos para que el Espíritu Santo hable en nuestros corazones? Ahí donde usted está, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias esta mañana porque celebramos el día de resurrección. Te doy gracias, Señor, porque te levantaste de entre los muertos. Te doy gracias, Señor, porque eso significa para nosotros libertad, Señor, significa una guianza, significa, Señor, un proceso, una vida nueva. Señor, te doy gracias esta mañana. Te pedimos que hables a nuestros corazones con la palabra que tenemos el día de hoy. Te doy gracias, Espíritu Santo, y bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema del día de hoy es Él ascendió. Entonces, prepárese, si tiene ahí donde anotar, es importante que tome sus notas de lo que Dios va hablando a su vida. Y quiero comenzar con momentos, ¿verdad? Con un tiempo antes de que Jesús ascienda, que Jesús suba al cielo. Después de que Él resucita, hay un tiempo muy importante, pero hay unas enseñanzas, incluso antes de la crucifixión, que quisiera poner en este estudio. Y le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 16, al versículo 5.
dice así, está hablando Jesús: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Entonces, tendríamos que irnos versículos atrás para ver qué está ocurriendo, por qué Jesús anuncia que ya se va y no le preguntan a dónde Él va a ir. Pero vamos a analizar realmente lo que sucede antes. Podemos observar que los discípulos comenzaron a alarmarse cuando Jesús comenzaba a decirles que Él se tenía que ir. Imagínense, habían seguido al Señor, dejaron sus redes, dejaron oficios y lo dejaron todo por Él, y de pronto en este momento, ¿verdad? Jesús comienza a decir: me tengo que ir. Entonces vamos desde el capítulo 13, versículo 33. Vamos para allá. Dice Juan 13, 33. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 36, me voy a saltar, ¿verdad? Porque empieza Jesús a dar una enseñanza y a Pedro le quedó esta información, ¿verdad? Dejó de escuchar lo demás, se quedó con ¿cómo que te vas? ¿No? En el versículo 36 dice: ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús le está respondiendo: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Versículo 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Versículo 38. ¿Tú darás la vida por mí? ¿De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces? La partida de Jesús, el que a Él anuncie este proceso, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que hablar, ¿qué es más importante? ¿Que Él haya venido? ¿Qué es más importante? ¿Que Él se haya subido a esa cruz? ¿O que haya resucitado? ¿O que haya subido al cielo? ¿O que vendrá? Miren, esto es parte del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias que Dios nos comparte. No podríamos hablar de un aspecto más importante porque es un mensaje que es completo. Hablar de un tema nada más haría que fuese incompleto el mensaje. Pero en este momento vemos lo que provoca, ¿verdad? Lo que demuestra Jesús cuando habla estas palabras. Miren, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, la palabra nos enseña que la escritura, ¿verdad? Es como una espada, ¿verdad? De doble filo, y entra y penetra, ¿verdad? Hasta lo más profundo de nuestros corazones y discierne los pensamientos. Entonces, cuando Jesús está hablando, Él es la palabra, está hablando palabra y demuestra lo que está en el corazón. Y lo que podemos observar en la vida de Pedro es negación, ¿verdad? Aunque en ese momento no ocurre, pero ya Jesús le está profetizando, le está avisando lo que va a ocurrir. Pedro, me vas a negar. Entonces, se me hace muy interesante que en este tiempo estamos celebrando resurrección. Hay cosas que celebramos más que otras, pero déjame decirte que cuando a veces no entendemos, ¿verdad?, lo que Dios quiere decirnos, puede ser que reaccionemos como Pedro, con una negación, ¿verdad? El no querer recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, el no querer obedecer, el no querer, ¿verdad?, permanecer en su voluntad. ¿Cuántos les ha pasado así? Que recibimos algo del Señor y hay veces que lo recibimos con gozo, pero otras veces con negación, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo, dice el versículo 39, bueno, vamos a mejor hasta Juan 14:5, voy a ir avanzando. Dice así: dijo entonces Tomás, ahora aparece Tomás, dice: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Miren, es bien interesante. Ahora Tomás, ¿verdad?, en otro momento está preguntando: no conocemos el camino.
esto lo que está demostrándonos, ¿sí?, es que podríamos ser como Tomás, con responder con dudas, ¿verdad? Hay cosas que no siempre nos quedan claras y es importante que nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos estudiar la palabra de Dios para que esas dudas se vayan desvaneciendo. Pero esta circunstancia está demostrando, no nada más la vida de Pedro acerca de la negación, está demostrando también que probablemente podamos tener dudas. Ahora, si seguimos avanzando en el versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Versículo 7. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Entonces sale Felipe en el versículo 8, dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Versículo 9, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mi Padre, ¿sí? Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Lo que nos muestra Felipe es una falta de conocimiento de Dios. Miren, estos tres aspectos pueden revelarse cuando no entendemos a Dios. Cuando Dios muestra su voluntad, hay veces que no la abrazamos y podemos o negarla o tener dudas, estar confundidos si realmente había sido la palabra de Dios. No sé si recuerdan a Juan el Bautista, que mandó a personas a preguntar si realmente era el Cristo después de la revelación que Dios le había dado. Miren, nosotros tenemos que sostenernos de Él. Miren, puede ser que llevemos tiempo conociendo a Dios, pero la realidad es que tenemos que seguir estudiando la palabra, tenemos que seguir aferrándonos a Él, tenemos que tener el carácter de Cristo en nuestra vida. No podemos decir que algunas cosas son suficientes. No puedo decir que las circunstancias han hecho que yo no busque de Dios. Yo le aconsejo que usted, que este tiempo, ¿verdad?, haga una reflexión acerca de si Dios realmente está reconstruyendo su vida. Que se haga una pregunta, si realmente Dios está forjando el carácter de Cristo. Si este tiempo, ¿verdad?, fuera de este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, cómo era nuestra adoración a Él, cómo era nuestra búsqueda a Él. Entonces, las circunstancias no pueden cambiar lo que nosotros creemos. No pueden cambiar. Puede ser que de pronto nuestras emociones se tambaleen, pero nosotros corremos a Cristo y en Él encontramos gozo y encontramos paz. Entonces, si seguimos leyendo el versículo 10, dice así: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Es muy importante entender lo siguiente. Aunque hubo respuesta por parte de sus discípulos, hubo respuesta de parte de Dios también, de parte de Jesús como hombre. Y nosotros vemos cuando Jesús está hablando con Pedro y Pedro, ¿verdad?, en su corazón tiempo después va a negarle. Nosotros entendemos la respuesta que dice Jesús. Dice: ahorita no me puedes seguir, pero me seguirás después. Entonces, la respuesta de Jesús para Pedro no fue suficiente. Ahora, si nosotros observamos las respuestas que tuvieron los discípulos, nos podemos dar cuenta que ellos estaban preocupados porque Él se iba. No estaban preocupados a dónde iba a ir. Por eso Jesús les hace esa pregunta: no me han dicho a dónde voy. Están preocupados si Dios no les da el sustento, si Dios no restaura Israel en ese momento. Ellos estaban esperando algo totalmente diferente de parte de Dios. Entonces, si nosotros vemos la respuesta de Tomás, dice así,
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Le dice a Tomás, no dudes. Yo creo que estaban acostumbrados a que estaban con él y tenían este beneficio de estar cara a cara con Jesús. Pero déjenme decirles algo, el día de hoy nosotros entendemos que Cristo es más que suficiente. Ahora usted puede decirme, ¿esto qué tiene que ver con que Jesús subió al cielo? Tiene que ver mucho porque cuando Jesús sube al cielo, nosotros tenemos que ir madurando en nuestra fe. No es posible que las circunstancias que demuestran lo que está en nuestro corazón sigan teniendo la respuesta en negación, sigan teniendo una respuesta en la duda, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que caminar hacia Él. Ahora, la respuesta que le da Felipe es muy interesante, porque dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En pocas palabras está diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo todo lo que ustedes buscan, no se preocupen. Entonces, si regresamos a Juan 16:5, dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Esto demuestra que podría ser que los seres humanos están preocupados solo por su bienestar, por las cosas en esta vida. Y Dios está haciendo un llamado a que reflexionemos lo que está por venir, ¿sí? Las promesas que nos dan esperanza, incluso la voluntad que se está ejecutando el día de hoy en nuestra vida para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Entonces, si me voy a Juan 16:6, vamos a ir al siguiente versículo, dice al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Se han entristecido mucho. Entonces, la tristeza inundó sus corazones. La palabra de Dios me enseña en 2 Corintios 7:10. Dice, la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Miren, cuando nosotros nos equivocamos o vamos en la dirección correcta, hay una tristeza, ¿sí? Lo que puedes entender como tu conciencia, hay una tristeza que cuando te apartas de Dios y cuando permaneces en el pecado, esa vocecita, ¿verdad?, de Dios, esa tristeza poco a poco se va desvaneciendo. Por eso hay personas que toman malas decisiones y hacen lo malo, ¿verdad? De tanto que corren hacia el pecado y entonces su alma se cauteriza, deja de sentir. Entonces, aquí lo que dice la palabra es que la tristeza del mundo es la que trae muerte espiritual. Aquí lo que nos está hablando es de arrepentimiento. Todos nosotros necesitamos todo el tiempo arrepentimiento. Es algo que está relacionado con nuestra fe. Está relacionado con entender cuál es nuestra naturaleza hasta que Él regrese por nosotros. Nosotros tenemos que entender que el arrepentimiento no es lo que tengo que hacer antes de ir a Dios. El arrepentimiento es el acto de ir a Dios, el acto de ir a buscar su voluntad, ir a obedecerlo. No es algo que tú haces antes. Es muy importante que lo entendamos de esta manera, porque cuando hablamos del arrepentimiento pareciera que necesito hacer a un lado a Dios, reflexionar el mal que he hecho y hasta que agarre la onda, entonces ahora sí voy con Dios. O hasta que me sienta mal tengo que ir con Dios. La tristeza no determina si usted está arrepentido o no lo está. Lo que va a determinar si usted está en arrepentimiento es que cambió su dirección hacia las cosas de Dios. Entonces, ellos están entristecidos, pero no es una tristeza que los está llevando hacia Dios. Ellos están preocupados por los planes que ellos tenían, por algo que era solo de ellos, no era el plan de Dios. Entonces, por eso están entristecidos. Si nosotros vamos al versículo 7,
vamos a darnos cuenta de algo. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Y aquí quiero hablar de la importancia de que Jesús suba al cielo. Antes de que nosotros podamos creer que Él sube al cielo y de todo lo que ocurre, nosotros tenemos que entender estas conversaciones antes de la crucifixión, incluso antes de que Él subiera al cielo, porque son parte muy importante de nuestra fe. Nosotros tenemos que entender que hasta los discípulos entraron en un proceso, ¿verdad?, de madurez. Ahora hay una gran diferencia. No había llegado el Espíritu Santo. Aquí dice el versículo 7, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien, usted imagínese un enfermo, una persona que está con una enfermedad terminal, vamos a pensar que no es una persona cercana a usted. Usted podría pensar que la muerte debería de seguir su rumbo. Vamos a pensar que ya la persona está sufriendo, ya no tiene una buena calidad de vida. Entonces, tal vez, como no es cercano a ti, puedes pensar que lo correcto es que la muerte tome su rumbo. Pero no es lo mismo cuando tenemos una persona que sí es cercana a nosotros, que sí amamos, ¿verdad? Nosotros no podemos entender tan fácil que eso nos conviene, ¿verdad? Nosotros luchamos, ¿verdad?, a favor de la vida cuando amamos a alguien. Entonces, ocurre lo mismo con Jesús. Los discípulos en este momento aman a Cristo, lo aman demasiado. No quieren que Él muera, ¿verdad?, como un deseo natural. Pero aquí Jesús está dándoles un consuelo, los está animando. Desde capítulos atrás, ¿verdad?, podemos ver cómo Dios empieza a dar esta enseñanza, pero al mismo tiempo les dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Y empieza a dar una lista de cosas, y es lo que yo quiero hablar acerca de la importancia, ¿verdad?, de que Él tiene que subir, pero hay cosas que tienen que ocurrir, ¿sí? Dice, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. ¿Qué le parece? Entonces hay unas cosas que ocurren antes, ¿verdad? Hay cosas que hasta que venga el Espíritu Santo van a ocurrir. Y son cosas que están perdiendo de vista. Hay cosas que Jesús está hablando y los discípulos dejaron entrar la tristeza. Y es algo que puede ocurrirte a ti y es algo que puede ocurrirme a mí, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos en solo Él resucitó y soy libre, pero las circunstancias que ocurren en nuestra vida no las entendemos, como lo que estamos viviendo ahora, es probable que nuestra fe sea probada. Pero tenemos que ver lo que hizo Cristo después, ¿verdad? Entonces, hay unas cosas que nosotros tenemos que ir estudiando. Primero, hasta que venga el Espíritu Santo, habitará en los creyentes. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Dice, ustedes no son sus propios dueños. Miren, esto está hablando ya cuando vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante porque va a habitar dentro de nosotros, pero no lo puede hacer hasta que esté la muerte redentora, cuando esté el intercambio, cuando Jesús esté en esa cruz pagando el precio con su sangre. Es entonces que esa sangre nos trae la limpieza para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Por eso Él dice, me tengo que ir. Tiene que ocurrir mi muerte. Yo tengo que resucitar. Yo tengo que subir al cielo. Si no, entonces no vendría el Espíritu Santo. Dice la palabra, dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las obras del Espíritu. Miren, Cristo nos hace libres de la condenación por medio del Espíritu Santo. Aquí lo dice muy claramente. Los que son del Espíritu
van a pensar en las cosas del Espíritu. Si no viene el Espíritu Santo, nosotros, lo vuelvo a repetir, tenemos una naturaleza pecaminosa y una tendencia. Si Dios no habita en nosotros, es imposible que nosotros queramos hacer lo correcto por nuestras propias fuerzas. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero no son las cosas buenas suficientes, ¿sí? Nosotros podemos hacer cosas buenas como darle algo a alguien, como tratar bien hasta cierto punto a una persona, pero recuerden, nuestra tendencia a hacer lo malo hace que, aunque hayamos hecho algo en nuestras fuerzas bueno para alguien, nuestra naturaleza termina echándola a perder, hablando una palabra que no teníamos que hablar, no tener una buena comunicación, tal vez hábitos que no son sanos. Entonces, dice aquí la palabra que cuando viene el Espíritu Santo, los hace libres de condenación. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Viene el Espíritu Santo y es el dador de vida y es el dador de paz. Dios está actuando, ¿sí?, de manera simultánea, porque es Él, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que entender es, y lo vemos también aquí en Romanos, el versículo 7, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, ¿sí? Muy difícilmente puedes obedecer a Dios si no está el Espíritu Santo. Entonces, viendo estas observaciones, vemos lo que dice la palabra, nos damos cuenta la importancia de que venga el Espíritu Santo. Ellos, a pesar de que caminaban con Jesús, eran sujetos a pensamientos erróneos, eran sujetos a no obedecer la palabra de Dios, eran sujetos a no entender cosas espirituales, ¿sí? Entonces Jesús, con mucha paciencia, está explicándoles, está dándoles consuelo. Me encanta porque Jesús no se cansa, ¿verdad? Los exhorta, pero podemos podemos ver en la palabra que Dios es bueno y es amoroso. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado en un momento donde no entiende qué está ocurriendo? ¿Sí? Entonces imagínese, si Él no sube al cielo, no viene el Espíritu Santo y todas estas funciones carecerían en nuestra vida. Entonces seguimos. Otra cosa que no podríamos hacer es agradar a Dios. Dice la palabra en el versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, que venga el Espíritu Santo es que podamos escuchar la voluntad de Dios, escuchar lo que Cristo tiene que decirnos. Nosotros no podemos hacer cosas que Dios no ha dicho que hagamos y pensar que esto le traerá agrado. Cuando hacemos cosas que no están en la palabra, podemos agarrar monte, ¿verdad? Podemos pensar que le hacemos un servicio a Dios. No hay nada mejor con ponernos a orar, escuchar la voz de Dios y entender cuál es su voluntad. Esto le agrada, ¿verdad? Que permanezcamos en Él. Otro punto importante, ¿sí? Y tiene que ver con el Evangelio de Juan. Dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, para que venga el Consolador, que venga el Defensor. Y ahora dice así el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cambié la traducción, quiero que observen algo en el versículo 9. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces esta es la función del Espíritu Santo. Naturalmente la gente niega a Dios. Pero cuando nosotros, ¿sí?, decidimos abrir esa puerta, porque Dios está afuera, ¿verdad? Está tocando la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y es el Espíritu Santo el que convence a todos los que nos escuchan. No se trata este tiempo de dar bibliazos. Se trata de presentar el Evangelio y que el Evangelio tenga su efecto en la vida de la gente. Dios no necesita que lo defiendas. Dios no necesita que menosprecies a otra persona o que le insultes.
El día de hoy podemos ver muchos memes, ¿verdad? Muchas burlas de Dios, pero Dios no necesita que le defiendas. En otro momento estábamos igual o peor de aquellos que se burlan de Dios, porque hacíamos lo malo, pero Dios en su gracia nos rescató. Entonces nos convence del pecado. Versículo 10. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Ahora, como Jesús va a subir al cielo, tienen que entender que el que sigue haciendo justicia es Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el versículo 11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Otra función del Espíritu Santo es guiarnos. Los discípulos caminaban con Jesús, lo seguían, escuchaban las enseñanzas, tenían un momento privado, ¿verdad?, para lo que no habían entendido, pero ahora el Espíritu Santo les iba a guiar cuando llegase. Entonces dice, Él los guiará a toda la verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, hasta que venga el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Versículo 14, dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Es decir, nos mostrará a Cristo. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo. Nadie de nosotros estuvo en ese tiempo, ¿verdad?, viendo cómo crucificaban a Jesús. El día de hoy creemos por fe, porque viene el Espíritu Santo a mostrarnos eso, a creerlo en nuestro corazón. Si vamos a Juan 14, 11, ¿sí?, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Miren, todas estas cosas están sujetas a que el plan de Dios siga funcionando, ¿verdad? El plan de Dios siga en su tiempo. Era tiempo, después de la resurrección, que Él diera, digamos que las enseñanzas finales, y Él subiera al cielo, donde está su gloria, donde está su trono, ¿sí? Nosotros no podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nuestra vista es corta, nuestra visión es corta, pero la visión de Dios es extensa. Entonces, si usted está atravesando un momento de mucha dificultad, debe entender que cuando Cristo subió al cielo, todas estas cosas son gratuitas y libres para ti, ¿sí? Necesitamos que Dios nos guíe. Ahora, la palabra también nos enseña esto en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice así, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Dice, así que Él es el primero en todo. Miren, Cristo, al subir y al mandar el Espíritu Santo, forma la iglesia. La iglesia, ¿quiénes son? Los discípulos, el Espíritu Santo y Cristo. Claro, todo orquestado por el Padre. No podemos dejar a Dios Padre fuera de la ecuación. Pero Dios, ¿verdad?, más los discípulos, somos la iglesia. Por eso, aunque ahora no nos juntamos los domingos en un edificio, usted que ha creído en Cristo, y además entendiendo que el Espíritu Santo no se sujetaba a un lugar, ¿verdad?, se sujeta dentro de nosotros. Nosotros podemos estar confiados que vamos a recibir ese sustento de parte de Él. Amén a eso, ¿sí? Entonces, todas estas cosas sucederían hasta que viniera el Espíritu Santo, hasta que Cristo regresara al cielo. Entonces, hay otras dos ideas que quisiera tocar antes de terminar, y es lo que es subir al cielo para Cristo. Porque hablamos de muchos beneficios para nosotros, y hay más.
Dice la palabra que Él prepara una morada para nosotros. Pero si habláramos en términos de a dónde va Cristo y qué va a suceder con Él, en dónde va a estar, respondiendo a esa palabra, podríamos ir al Antiguo Testamento y podríamos ver una profecía que nos muestra lo que iba a ocurrir. Zacarías capítulo 6 versículo 12. Dice, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y reconstruirá el templo del Señor, versículo 13. Así es, Él construirá el templo del Señor, entonces recibirá el honor real. Y luego vean lo que dice, y desde su trono gobernará como rey. Jesús al subir al cielo está regresando a ese lugar de gloria. Lo vemos en Juan 17 cuando está orando con el Padre, ¿verdad? Va a regresar a la gloria que tenía antes, ¿verdad? Entonces, Cristo va a sentarse en un trono de autoridad. Cristo no está sentado en un trono porque ya se cansó en la tierra. Cristo está en un trono de autoridad. Él no ha perdido el control. Dígaselo a su corazón. Cristo no ha perdido el control. Dice la palabra que nuestra salud puede fallar, ¿verdad? Pero nuestra fe tiene que sustentarse en que Él no nos va a fallar. Y que tenemos que entender que hay circunstancias adversas, pero Dios ha vencido al mundo. Dios es el que nos da paz. Y nosotros tenemos una esperanza mejor después de esta vida. Entonces, Cristo se corona de nuevo, ¿verdad? Él sigue siendo rey. Y va a ese trono con autoridad. Es como cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Le llamamos Padre Nuestro, pero esta oración modelo, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. El decir, venga tu reino, es yo creo que Cristo murió, resucitó y está en un lugar de autoridad. Cristo es rey, ¿verdad? Y nosotros queremos que esa verdad esté en nuestros hogares, en nosotros mismos, en nuestro corazón, con nuestros hijos, ¿sí? Para que podamos vivir realmente, que el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida, ¿sí? Dice también la palabra, desde su trono gobernará como rey. Pero luego también dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ahora está mezclando, ¿sí?, la autoridad que él tiene con la intercesión. Eso me está hablando de otro aspecto que dice aquí en Zacarías 6:13. No nada más regresa en su gloria como rey, también dice así, también desde su trono servirá como sacerdote. Y había funciones muy específicas en los sacerdotes. Y ya estoy terminando. La función específica de intercesión, ¿verdad? Me encanta lo que dice la palabra. Vamos a Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia. Recibir misericordia y hallar gracia. Todo el tiempo tengo que correr ese trono. No significa que lo haya hecho una vez, nada más. Lo hago muchas veces. Y le invito a que no pierda el asombro. Le invito a que si su gozo está menguando, si su gozo se está terminando, se está desvaneciendo, usted le diga al Señor, restaura el gozo de esa salvación. Como lo dijo el rey David, dice otra vez Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos une, que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sí?
Entonces, si usted observa, estas son algunas cosas importantes que tienen que ocurrir, ¿sí? Cuando Jesús toma la cruz, cuando Jesús regresa a la vida, pero cuando Él también se va. Cuando Él se sube al cielo y se sienta en ese trono, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Usted lo ve? Está hablando acerca de su reino, de estar equipados con el Espíritu Santo. Que Él formaría la iglesia, pero Él sería la cabeza. El Espíritu Santo está al día de hoy guiándonos a todos los que estamos hablando su palabra, para gloria de Dios. ¿Sí? Dice, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Versículo 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo es sumergirse. Entonces, imagínese, para llevar una vida cristiana, usted tiene que estar sumergido en el Espíritu Santo. No es posible que usted no tenga el Espíritu Santo, entonces no tendrá quien lo guíe, no tendrá quien le dé consuelo, no tendrá la manera de poder agradar a Dios o de ver a Cristo y todo lo que hablábamos aquí, ¿sí? Tenemos que decirle: Señor, inúndame con ese Espíritu Santo, bautízame ahí donde tú estás. Tú puedes poner la mano en tu corazón, ¿verdad? Esto es solamente simbólico, ¿verdad? No creas que si no la pones, entonces no sucede nada. Pero decirle: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Bautízame y guíame, Señor. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Miren, los judíos estaban con este tema todo el tiempo. Ellos creían que era el momento que Jesús iba a restaurar, y Jesús les decía: no es el momento, ¿verdad? Versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. ¿Sí? Así empieza el libro de los Hechos. Hechos de los apóstoles. Los hechos del Espíritu Santo. Y es así como el día de hoy, después de que Él asciende, nosotros entendemos lo siguiente. Estamos en este proceso ante diferentes circunstancias. Habrá rumores de guerra, habrá situaciones de enfermedades, pero una indicación que Dios nos da es que proclamemos el Evangelio a toda criatura. No puede estar Cristo fuera de nuestros mensajes. Así que dice el versículo 10. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Él viene pronto. Vamos a terminar orando, ¿sí? Dando gracias porque Él resucitó, pero entendiendo que también se subió a un lugar de autoridad y en un lugar donde está intercediendo por nosotros, por todo aquel que se acerca a ese trono de gracia. Así que le invito a orar ahí donde usted está. Señor, te doy gracias por ese trono de gracia, por ese trono que me recuerda que no has perdido el control. Aun cuando las circunstancias no estén a mi favor, te pido, Señor, que tú sujetes mi corazón, que tú sujetes mi pensamiento.
que si la tristeza empieza a inundar nuestros corazones, sabemos que esa tristeza la cambias en gozo, en un gozo que no es de circunstancias. Así como dice tu palabra, aunque ande en valle de muerte, no temeré. Aunque esté ese valle de sombra de muerte, no temeré, Señor, porque tú estarás conmigo. Tú, Señor. Entonces te doy gracias porque tú resucitaste y porque tú subiste y porque tú vendrás. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo domingo, 11 de la mañana. No olvides seguirnos, compartir los enlaces de transmisión. Que Dios los bendiga. Thank you.